tardes, noches, queridos compañeros y profesores presentes. En esta ocasión les hablaré de un software llamado PC Building Simulator, que básicamente es una herramienta para aprender cómo reparar computadoras, de qué trata cada componente en sí. Y va desde lo más básico que es limpiar virus o limpiar PCs, hasta lo más complejo, ahora que puedes instalar sistemas operativos, manejar cosas en la BIOS, etcétera. Básicamente es como un juego de simulación que tiene el apoyo de muchas marcas como Intel, AMD, Asus, Acer, entre muchas otras compañías. Una vez entrando a la plataforma, ¿verdad? Tiene varios modos. Tiene el modo carrera, ¿verdad? Que es el caso el que yo estoy siguiendo. En mi caso puedo cargar la partida y hacer una pequeña demostración, pero también tiene una sección donde dice cómo montar tu PC, en el cual te enseña paso a paso cómo montar tu computadora. Además, te enseña para qué sirve cada componente y en dónde mismo va dentro del computador. A continuación, cargaré una de mis partidas para demostrar, ¿verdad?, de cómo es el manejo del software en sí. Y a ver si entra. Sí. Básicamente, dentro del juego se manejan con las teclas A, S, D y W para moverse, y con el mouse te puedes dar las vueltas, y con el clic derecho y clic izquierdo te manejas. Como se puede observar, esta es mi pequeña oficina, ¿verdad? Para poder reparar computadoras. Estas oficinas todavía no desbloqueé estas mesas porque necesito subir de nivel, pero esta sí. También tengo mi propio equipo con el cual interactúo con mis clientes para poder reparar las computadoras que nos da el juego. Presionando clic en la pantalla podemos entrar en nuestro sistema operativo que se llama Omega en este caso, el cual tiene varias secciones como es el email, que nos ayudan a poder interactuar con nuestros clientes, ¿verdad? Acá recibimos mensajes de los clientes y de lo que se tiene que hacer, de lo que les pasa a sus computadoras. Nos detallan básicamente qué es lo que tiene, y también te dicen los objetivos que tenés que hacer, ¿verdad? Como limpiar el polvo y para cuando quieren que se completen las tareas u otras especificaciones, ¿verdad? También te da cuánto cuesta la mano obra, el presupuesto, y poco a poco se va obteniendo dinero para poder comprar más componentes. Y hablando de comprar componentes, tiene una sección de tiendas, ¿verdad? Donde podemos entrar y podemos observar cómo en la tienda podemos comprar procesadores, almacenamientos, tarjetas gráficas, fuentes de alimentaciones, placas base, etc. Entrando en memorias, ¿verdad? Se puede observar también que existen varios tipos de memorias, las cuales sí existen en la vida real, porque como mencioné anteriormente, es un software que está asociado a diversas marcas como Asus, AMD, Intel, y lo cual facilita que todos los componentes que existan dentro del juego existan a la vez en la vida real, lo cual hace que el simulador sea totalmente realista. Y por este lado, tengo algunas computadoras que tengo que arreglar. Por ejemplo, ahora si mantengo ahí mi mouse por el computador, por una esquina me dice el PC tiene que iniciarse con el sistema operativo, y también tenemos que instalar un tipo de fuente y ejecutar el software 3D Mark, ¿verdad? Que básicamente es un software que nos pide también ahí de paso. En este caso, yo tenía que mirar esta PC, ¿verdad? Básicamente ya la reparé, pero dice que en este caso pedía para iniciar el sistema operativo, reemplazar el refrigerador y limpiar el polvo, ¿verdad? Que básicamente son las misiones que cumplí. También podemos conectar la computadora para ver si es que arranca, ¿verdad? En esta sección tenemos la parte de instalar, retirar los cables y entre otras cosas, ¿verdad? Eh, para conectar los cables, básicamente apretamos acá y con el clic derecho podemos dar la vuelta al ordenador y mantenemos presionado el clic para instalar los componentes, ¿verdad? La placa madre, para la fuente de poder, del monitor y de la tarjeta gráfica, ¿verdad? Y podemos encender
el ordenador para ver si es que arranca, ¿verdad? Y acá podemos ver cómo el sistema operativo inició, ¿verdad? Y, y es eso, ¿verdad? Básicamente es una herramienta en la cual se puede aprender cómo reparar computadoras, desde lo más básico hasta lo más complejo, diría yo. Obviamente avanzando cada vez más de nivel, la complejidad irá aumentando, ¿verdad? Y es esa mi presentación. Y cabe recalcar que este juego hasta el día de hoy está de forma gratuita en Epic Games por si alguien quiere descargarlo y probarlo, ¿verdad? Básicamente, es una herramienta que recomiendo mucho porque es muy buena, es súper intuitiva y se puede aprender muchas cosas que capaz no se sabe del todo. Hay muchas cosas que no se saben y esta herramienta quizás pueda ayudar a algún que otro compañero, ¿verdad? Que quiera emprender en el mundo del hardware, de las computadoras y la tecnología en sí. Y es esa mi presentación, queridos compañeros y profesores presentes. Wow, René, wow, luego, porque yo no había visto este simulador y me parece espectacular. Aplausos para René por haber elegido el tema. Concreta la presentación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes conoce o ha usado? A ver si me permite entrar en la página Epic. Hasta el día de hoy está gratuito este juego. Pueden por lo menos, si es que no tienen cuenta en Epic Games, crear la cuenta y agregar la tienda y ya automáticamente se guarda así para siempre para ustedes. Para si algún día quieren probar y jugar. No tiene muchos requerimientos. Necesita una i5 de tercera generación por ahí, y una tarjeta gráfica súper básica. René, ¿qué es lo más complejo que tuviste que hacer en el juego? En tu opinión, ¿qué es lo que te costó más? O no, no es que Y cueste algo, básicamente sino al que qué es comienzo, lo que te llevó más tiempo a entender. ¿cómo serían las conexiones de los cables? Porque al comienzo yo miraba así, ya, ¿y cómo puedo enchufar, verdad? Y así, al comienzo es súper intuitivo, pero lo más complejo así fue la instalación de un software que te mide los FPS y el rendimiento de tu tarjeta gráfica. Porque no la entendía muy bien y eso creo que fue hasta ahora lo más complejo. No he jugado mucho aún, pero es una plataforma súper interesante. Había leído que incluso podés jugar dentro de la BIOS del ordenador si así te pide el juego, ¿verdad? En uno de los niveles. Abarca de todo un poco en serio y es súper interesante. Sí, es demasiado interesante. Y ese ambiente, ¿cómo se llama? Ese ambiente virtual es muy interesante y se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Se ha avanzado mucho. ¿Cómo es que la realidad virtual, ¿verdad? Obviamente que acá estamos viendo en una pantalla, pero el hecho de que podamos interactuar con un ambiente virtual, con un entorno virtual, a mí me parece que tiene mucho potencial, ¿verdad? Dice Iván que lastimosamente ya no es gratis, tal vez, bueno, así empiezan todos, ¿verdad? Es gratis para que te subas en el carro y luego generalmente te piden que pagues, ¿verdad? Pero de todas formas me parece muy, muy interesante. Excelente presentación. Muchas gracias, profesor. Muchas Sí, gracias. ahora mismo vi, no es más gratis. Yo había leído que hasta el 14 iba a ser gratis. Qué pena que no había presentado el martes, ok, pero no me animé. Bueno, justo hasta hoy Ahora, nomás, ¿verdad? Bueno, excelente. Nos has generado curiosidad y yo no soy muy conocedor de las realidades virtuales, de los simuladores, bueno, simuladores y los juegos, ¿verdad? Pero me parece que hay que ser más curioso, ¿verdad? Hay que ser mucho más curioso, hay que intercambiar estas experiencias. Está muy bueno que ustedes nos hablen de las cosas que les gustan, las cosas que hacen, las cosas que descubrieron, las cosas que les generan curiosidad y entre todos
vamos aprendiendo nuevas cosas, no exclusivamente del ambiente del desarrollo o la programación o la base de datos, pero todo me parece que aporta. Así que muchas gracias nuevamente por presentarnos esto. No hay que, profe. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Dale, felicidades y seguimos con la clase. Dale, Cualquier profe. cosa en el Perfecto. chat podemos seguir intercambiando. Bueno, chicos, me toca a mí. Antes que empezar la clase, ¿quieren hacernos alguna consulta sobre los trabajos, sobre las bases de datos, sobre lo que estuvieron viendo en Educa, sobre algunos temas en general que les gustaría que les parece que no estamos tocando? Catherine se cayó. Catherine volvió. No, mira que si ustedes nos preguntan, nosotros seguimos hacia adelante. Aprovecho para recordar que la profe Carmen está disponible para clases de tutoría a las tardes. Ustedes tienen que consultar con ella a través del WhatsApp o a través del correo y coordinar con ella unas clases de tutoría. Eso tutoría significa que ella, por ejemplo, le va a guiar en algunos ejercicios, le va a explicar por qué hacemos así, cuál es la variante de group by, por qué usamos having, ¿ya? Tienen problemas para restaurar una base de datos, les muestran esos problemas que enfrentan con el propio lenguaje, incluso con todo. Ahí ya está disponible hasta el segundo parcial. Aprovechen esa oportunidad, ¿ya? Bueno, sigo aquí. Hoy vamos a dar algo que hace rato venimos anunciando que vamos a dar, que son los triggers. ¿Alguno de ustedes sabe o ya usó un trigger? ¿Vos, Cristian? Sí, profe. ¿Ya usaste triggers? Sí, ya ¿Qué usé. hacía tu trigger? Y actualizaba una tabla cuando, por ejemplo, vamos a suponer se cumplía ciertos requisitos y actualizaba la tabla finalizada, por ejemplo, el, el Ah, un registro, ¿no? estado, por ejemplo. Sí, un estado, actualizaba estados. Por ejemplo, si se pagaba tal cosa, estado pagado. Si ya se entregaba el documento, estado finalizado, por ejemplo. Así. Cambiaba de Ah, pero estados. ¿en prueba o en un sistema en producción? En un sistema, sí. Ah, ¿y te parece interesante el uso del trigger o te parece que deberíamos hacer todo mediante programación a nivel de la aplicación? Y cuando descubrí la existencia del trigger, la gente me encantó porque no sabía que existía eso, ¿verdad? De que Y eso se podía hacer. sí, porque yo hacía todo con programación antes, ¿verdad? Em, entonces, pero en realidad no usé una vez nomás para ese tema de los estados de esos documentos. Después no necesité usar realmente en otras ocasiones. Entiendo. Justamente lo que vamos a hacer ahora es, el profe en su ejercicio de rock band, de banda de rock, ¿verdad? Que yo acabo de restaurar la base de datos acá en mi Postgres. El profe en la clase anterior nos planteó un escenario de ir pagándole a los artistas, a los músicos, de acuerdo a las menciones en las redes sociales, ¿verdad? De pagarle por ejecutar su música, porque así más o menos funciona el mundo de la música, ¿verdad? No sé si ahí está, vino hoy Bambo. Sí, profe, esas son las regalías, eso que está diciendo vos. Sí, son las regalías. En teoría, pues yo no sé si funciona tan así. Las radios deben pagar todas las veces que tocan tu música. Así funciona, Iván. Creo que ahora no es tan así, pero antes sí, en la época cúspide así de la música sí era así. Ahora creo que es tipo por tantas veces que sí o sí van a pasar, te pagan tanto. Ah, pero te siguen pagando, ¿verdad? Estas son o sea, el hecho de que vos Eso tengas una acá, música, explícanos un poco mejor cómo es esa idea de cobrar porque usan tu música. ¿cómo? O sea, ¿qué querés que explique específicamente eso, profe?
O sea, vamos a ver, vos tenés una composición o vos tocas una música y Sí. después en una radio FM tocan tu música. ¿Y cómo vos cobras por eso? Híjole, no sé, yo nunca toqué la verdad ni un guaraní por eso, profe. Ajá, pero ¿sabés cómo cobran? O sea, Sí, Cachiporro cobra porque tocan su música. sí, sí. Y legalmente depende de la radio, porque si te vas sí, mediante APA exactamente. Vos tenés que tener ahí, tenés que tener registrado tu banda y eso tenés que facturar y ellos después te pagan así la realidad por tantas veces va a sonar o lo que sea. O si no, lo que suelo escuchar bastante que hacen los perros es cuando no son bandas así muy mainstream, tipo es directo por la publicidad nomás. Por eso es Por lo que la los músicos publicidad, dicen sí. que no es rentable la música, acá por lo menos. Claro, pero va cambiando pues el escenario. Y lo que estamos hablando es un escenario pre-internet casi, ¿verdad? Pero ahora con Spotify o Sí, 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 sí. otras apps, Eso le dieron oxígeno ahora a los músicos con estudios así independientes y eso. se supone que, por ejemplo, si vos por Spotify pagamos, ¿no? Y no sé si hay cuál otro, Google Music, no sé qué, Apple Music, etcétera, ¿verdad? Entonces, que tu música sea escuchada, vos tenés que cobrar por eso. Entonces, este ejercicio me refiero a que la gente paga por tener las apps y por escuchar las músicas, entonces se reparten las regalías, es decir, también se le paga a los músicos. Esto es lo que nos planteó en la clase pasada el profe Carlos, entonces tenemos la base de datos Rock Band y ahí hicieron ustedes unos cuantos ejercicios, ¿verdad? ¿A cuántos músicos falta pagarles? Unas funciones, la clase fue sobre funciones, cuánto hay que pagar a los músicos, etcétera. Pero quedaron eh, el ejercicio E y F no se resolvió. Y yo le voy a mostrar cómo resolver estos ejercicios. Entonces, en la clase anterior resolvieron esto usando funciones creadas por usuarios. Ahora vamos a trabajar con triggers, porque lo que nos plantea esta actividad es crear una función que no permita borrar datos de menciones que hayan sido pagadas. ¿Ya? Es decir, se registra un pago y yo no debo volver a borrar ese pago porque se supone que hay un trigger que va a marcar como pagada una mención. Entonces, si borro el pago va a haber una inconsistencia. Pero hay otro ítem que dice crear un trigger que realice los pagos con los montos pendientes por cada música y luego actualice los datos en mención. Ok, para entender mejor lo que nos está planteando, yo entonces ya hice el backup aquí, ya restauré y rápidamente con el Power Architect, solamente para que quede esto para la práctica, voy a hacer esto y me gustaría que ustedes también lo hayan hecho y si no lo hicieron, lo vayan a hacer. Se van a conectar mediante el Power Architect a la base de datos. Yo ya creé una conexión acá en New Connection y ustedes ya saben cómo hacer, ¿verdad? Si no saben, después tienen que preguntar. Pero para ir más rápido, yo ya tengo la conexión con la base de datos Rock Band y ahora lo que yo voy a hacer es simplemente hacer ingeniería reversa o ingeniería inversa para ver cómo es el diseño de la base de datos. Dice mención, medio, pago. Músico, estoy haciendo ingeniería reversa, acá me dice binario. Cuando le da estos errores simplemente porque él está transformando los tipos de datos para tipos de datos que él pueda representar, solo eso, le eligen ahí en vez de binary blob o viceversa. Puse músico, pago, ya está, pista, y él va completando las relaciones a medida que ustedes van poniendo las tablas, ¿verdad? Ustedes ya saben hacer eso, si no saben hacer esto, tienen que preocuparse por aprender rápidamente. ¿Qué me faltó? Red social. Le voy a poner en una vista tal de que todos podamos entender lo que está pasando acá. Entonces, creo mi DER basado en una base de datos existente, esto es ingeniería reversa, y algunos quedaron, se dieron cuenta que algunos quedaron sin conectarse, sin relación. ¿Esto les pasó a ustedes también? Si no les pasó es porque todavía ni lo hicieron y yo estaría enojado, así que...
Entonces, ¿qué pasa con red social? Se relaciona con mención, es decir, cada vez que se menciona en una red social, se registra la mención. Y el pago se realiza a cada músico. Entonces, acá falta una relación entre músico y pago. ¿Por qué? Porque veo que hay ID pago, es el APK, y ID músico es la FK del músico. Entonces yo puedo ver si acá el Power Architect no me creó la relación. Voy a ver si existe esa relación haciendo clic en pago, ¿verdad? Pago, y viendo el DDL me tiene que decir que existe. Entonces, existe una relación entre la tabla pago a través y el músico a través de ID músico. Entonces con el DDL puedo ver, esto es muy importante porque esto puede pasar, es un error en la herramienta nomás. Entonces acá existe una relación entre músico y pago. Entonces ustedes tienen que poder corregir y entender esto. Y también podemos mirar más a simple ojo, podemos ver que esta red social también está desconectada, pero aquí no hay, con red social no hay ninguna red social. Acá puedo mirar el DDL y no hay luego ninguna FK. Pero entonces tiene que haber con relación a la otra. Ustedes están viendo lo que yo estoy mostrando, ¿verdad? Entonces mención tiene que tener, porque no puede haber desconexión acá. Esta parte no puede estar todo desconectado. Y hay, con ID red social hay, pero pista no está relacionado. Entonces veo pista está relacionado con álbum, pero no está relacionado con mención, o mención no está relacionado con pista. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Pues la PK, acá nomás puedo ver, la PK tiene que ser FK en mención. ¿Por qué? Porque es PK ID pista y FK tiene que ser ID pista porque está en mención. Así a ojo también se ve. Entonces, esta relación es así. ¿Entendieron lo que hice? A ver, silencio. Ajá. Bueno, entonces acá puedo ver que, acá recién puedo entender, cuando yo inserte un pago acá, el pago corresponde a un músico. El músico tiene un álbum, dentro de un álbum hay una pista que es la música, y la pista es la que se menciona en la red social. ¿Ven? Así de complejo, parece este un juego, pero así ustedes tienen que analizar. Entonces, si yo borro un pago, no hay realmente relación con pista o con mención. Entonces, la verdad es que no hay integridad referencial. Entonces, yo en teoría yo puedo borrar. ¿Cómo podemos probar esto? Pues voy a entrar a mi base de datos y voy a insertar un pago acá. Pago. ¿Cómo puedo insertar un pago? Hago nomás clic derecho, script, create el script de insert. Y él me arma el script de inserción. Y es un ID pago, pero necesito el músico y necesito el monto pagado. ¿Ok? Yo puedo inventar nomás esto. O sea, puedo ver todos los músicos. Está en asterisco. From músico, ¿no? Está en singular, entonces voy a ejecutar esto y todos los músicos son, ahí está, John Lennon, Bono, Sting, and Rose, ¿verdad? Y tiene la cédula y el ID. No, pues no hay ID 1, bueno, no importa. Entonces, en la práctica yo puedo poner acá, voy a ver un poco si puedo, si pago es pago, si es autonumérico. Entonces, doble clic acá y veo auto increment yes. Entonces, si es auto incremental yes, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Acá, haciendo clic en pago y viendo su DDL, y acá se ve que es autonumérico porque el Postgres le agrega una función de nextval. Este nextval es una función que se le agrega para hacer que sea incremental, autoincremental. Así nomás. Entonces, es simplemente un entero, pero el Postgres dice, usa esta función para traer el último valor. Voy súper rápido porque aquí ya estamos base de datos por llegar al parcial, así que voy explicando rápido. ¿Qué tal hasta ahí? Ok. Vuelvo a mi SQL
Entonces, en el insert puedo ignorar el ID pago, ¿ya? Eso es lo que, eso es lo que quería llegar, porque entonces solamente tengo que decir el músico y el monto pagado. Yo ni siquiera sé cuánto tengo que pagar. Me puedo decir a John Lennon, le voy a pagar 100.000. ¿Esto va a funcionar? Claro, ¿por qué no funcionaría? Se ve lo que estoy haciendo con pago. No hace falta poner el esquema es este public 1, ¿verdad? Acabo de insertar. ¿Puedo borrar ese pago? Yo en teoría sí, pero antes voy a ver si algo pasó. Select all from mención. Que yo sé que en mención, porque ustedes ya analizaron esta tabla, en mención está la fecha en que se pagó. Nada, no hay ningún cambio, no hay ninguna fecha de pago acá. Es decir, no existe ahora ningún trigger que ponga que esta mención ya se pagó a John Lennon. Porque yo inserté acá el pago a John Lennon, pero yo lo que tengo que crear es un trigger que asegure esa consistencia en los datos y diga si cuando le pagas a John Lennon tenés que marcar como pagado todas las menciones de él hasta la fecha. Eso es lo que nos pide el ejercicio en su punto F. Cree una función trigger que realice los pagos con los montos pendientes por músico y luego actualice los datos en mención, dice, ¿verdad? Ok. Yo ni siquiera le pregunté al profe qué es lo que era su idea, pero estoy tratando voy a hacer acá el vuelo entre ustedes y ustedes también me van a decir si lo que hago está bien. Y entonces después dice, crea un trigger que no permita borrar los datos de menciones ya pagadas. Ok, yo voy a resolver esto primero el F, porque ¿cómo voy a borrar si todavía no pagué? ¿Ya? Que todavía no pagué. Yo lo que entiendo, lo que el profe quiere hacer, yo interpreto así, no está él, pero después no puede decir, no era eso lo que tenían que hacer. Pero bueno, yo lo que entiendo es que vos tenés que insertar un pago, porque el pago es así como hicimos nomás, y tiene que marcar los datos en mención, en la fecha de pago, en la tabla mención, y eso es lo que le estoy mostrando. En mención no pasa nada cuando ahora insertamos, no pasa nada. Entonces yo cuando inserto así, voy a borrarlo nomás para que estén, debería de poner que todas las pistas que son de John Lennon, porque John Lennon es el número 2, debe estar pagado con fecha de hoy porque estoy pagando ahora. Estoy insertando el pago ahora. Ok, entonces, y ahora voy a borrar que este es el segundo desafío, delete from pago. ¿Puedo hacer esto? Teamwork, ¿qué dice el meme? Hay uno nomás, entonces, si yo quiero borrar todos, sí puedo hacer todos. Igual significa borre todos. Ahora hay datos. Profe, ¿ese pago es una entidad o es un foreign key? Pregunto nomás. El pago. Nosotros estamos en el modelo relacional, en realidad estamos en el Postgres 10 y acá lo que existen son tablas, ¿ya? Que en el diseño era una entidad. Aquí son tablas de la base de datos y que llama pago. Vos ves acá que dice tables, la base de datos se llama Rock Band, estamos en Postgres SQL y el pago es una tabla de Postgres, ¿ok? Conceptualmente es una entidad, pero que en Postgres se implementa como una tabla. ¿Qué te parece esta respuesta? Ah, sí, está bien, profe. Foreign key Me no sé confundí qué nomás. decirte porque no aplica aquí. ¿Qué es? Foreign key es cuando me fui a ver, por ejemplo, pago tiene foreign key y entonces veo su DDL haciendo clic en este ítem. Acá no hay ningún, acá en pagos hay foreign key que es ID, el ID músico es un foreign key. Así se lee. Entonces, este es un foreign key que yo puse acá, que es 2, porque yo decía, paguémosle a John Lennon. Si quiero pagarle a Sting, pongo 4. Entonces, el valor 4 es un foreign key en la tabla pago y corresponde al músico 4, ¿ya? Sí, me confundí No, nomás, profe. hijo de puta, perdón.
estoy diciendo cualquier cosa. Yo ahora hice select músico, ¿verdad? Acá el músico 4 es PK, ¿verdad? Y en pago, ese va a ser un FK, foreign key. Corrijo lo que dije. Y perdón por la palabrota que dije. Creo que dije en inglés, ¿verdad? Sí, porque la verdad que estaba un poquito confundido nomás si eso era el foreign key o era la tabla lo en sí. Pero acá se ve, yo si hago un insert into pago, ¿qué significa? Insertas dentro de la tabla. Exacto. Entonces es una, pago es una Entidad. tabla, no es un foreign key. Yo no hice, No está los bien. valores pueden ser foreign key. Nosotros dimos lo de insert muy rápido, por supuesto, pero yo le estoy mostrando que uno puede hacer esto de insert, clic derecho, script, insert. Por eso es que ni siquiera le prestamos mucha atención a la sintaxis, porque lo vemos así como que es fácil de generar. Voy a ver si funciona acá el F1. No. En teoría, F1. No, me lleva a la ayuda de Windows. Pero en ciertas herramientas, creo que en Postgres, en Postgres, ¿cómo es? En PGAdmin 3 y eso, vos le das F1 y te muestra la sentencia, la sintaxis. Voy a ver un poco, ya que me distraje acá. Estoy haciendo una pausa. ¿Alguien quiere manifestar algo o preguntar algo, mejor dicho, alguna duda que tengan con relación a lo que estoy haciendo antes de avanzar mucho? ¿No? Acá tengo distribuidora, por ejemplo. Distribuidora. Voy a hacer un poco acá en distribuidora. Me voy a las tablas. Y en la tabla ciudades quiero hacer script. Este es una versión diferente de PGAdmin y quiero nomás probar. También me genera el script. ¿Qué pasa si le doy F1? Acá sí funciona. Miren qué mágico. En ciertas versiones de PGAdmin, creo que en la versión web nomás no funciona. Con la versión desktop, si yo tengo una sentencia acá, select group by, y yo no sé cómo funciona, ustedes pueden hacer sobre el group by, marcan y le ponen la tecla F1 y les lleva a la ayuda de Postgres. ¿Ya? El insert me trajo específicamente al insert cómo funciona. Claro que es en inglés, pero nosotros en informática no tenemos problema con el inglés, ¿verdad? No deberíamos, ¿verdad? Eso ya dimos todo en Anglo hace rato ya en CCPA, ¿verdad? O si no, es el momento justo para empezar. Te explica, o si no, con traductores, tranquilo. Bueno, solamente eso es una pausa. Hola. Se ve, profe, igual. Hola, Iván Darío Bolaño, ¿cómo estás? Profe, ¿Cómo estás, Iván? ¿Estás entendiendo lo que mostré? No lo de la ayuda y eso. ¿Por qué inserté y por qué borré y que los CL que estoy haciendo qué son? sí, entendí lo que hiciste en la parte del insert y eso, pero antes de eso no vi. Y ahí estabas en la clase del martes, ¿entendiste que esta base de datos ya se usó? No, profe, yo no estuve esa clase. Vamos mal, entonces vas a estar un poco perdido, prestando más atención. Pero expliqué Sí, un sí, poco sí. qué es lo que hace ¿verdad? Hola, Johan, ¿cómo estás? Hola, Johan. Nadie me hace caso, pero Iván por lo menos sí. Bueno, entonces yo lo que hice nomás es inserté acá y luego borré y no hubo ningún problema, me dejó borrar. Sí, eso entendí, profe. Y acá, sí, sí, gracias, Iván, gracias. Simplemente estoy validando nomás si están ahí. Entonces acá, select y no hay más ningún pago. Ok, entonces ahora vamos a pasar a resolver. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo que ahora es hacer un insert en pago, pero ¿cómo? No es que voy a inventar el valor. Yo tengo que ver las menciones que todavía no se pagaron. Es un poquito más complejo, ¿ya? Y ahí voy a usar la función que usamos, mención,
Y ahí voy a usar la función de la clase pasada. Entonces, en las menciones están la pista que se mencionaron en la red social X y si se pagaron o no. Pero ustedes dieron una función que me ayuda. Había una función que recuperaba cuánto hay que pagarle a un músico. Entonces, en la práctica, si yo quiero saber cuánto tengo que pagarle al músico, dos, ¿cómo así? ¿Cómo era que tengo que hacer? A ver, Catherine, ¿te acordás de la clase pasada? Hay una función, ¿verdad? El profe dio una función que se llama músico y por cada músico había una función que el profe creó en la clase pasada y se llamaba, el músico tiene pagos pendientes. ¿Cuántos son los pagos pendientes del músico? Esto dieron en la clase pasada. Entonces yo puedo hacer esto, select all from músico y puedo decir pago pendiente a músico, muy largo nomás, ¿eh? Y la función recibe la cédula del músico. ¿Y esto está en músico o no? Sí, la cédula es 123 de John Lennon, pero entonces está se llama cédula. Entonces, como yo estoy en Select for Músico, yo puedo decirle simplemente, por cada cédula, decime cuánto es el pago pendiente de cada músico, bueno, por cada músico realmente. Entonces, esto fue de la clase pasada. Entonces, a John Lennon le debemos 1.500. A Bono no le debemos nada. A The Police le debemos 2.500. A Paul McCartney 6.500. Entonces yo lo que tengo que insertar es un pago para John Lennon de 1.500. Pero yo no necesito saber el monto. Puedo usar esta función. Entonces lo correcto es, si le quiero pagar a John Lennon, tengo que hacer esto. Esta misma función puedo usar en el insert, pero tengo que darle la cédula. Entonces, en vez de, como acá no hay cédula, tengo que decir, quiero pagarle a John Lennon. Entonces, puedo no saber el ID, simplemente la cédula del músico a quien le voy a pagar. Este sería el insert. ¿Están de acuerdo? ¿Qué te parece, Catherine, esto? Chupi, nadie me hace caso. Acá estoy, profe. Pablo sí me contestó, músico pago pendiente. Entonces yo puedo usar la función no solo en el select, sino también en el insert, en un update para traer el valor, pues, ¿verdad? Esto es lo que estoy haciendo. ¿Te parece bien, Pablo? Entonces, si yo puedo inserto en pago para el músico 2, pero la cédula para traer, aquí hay una inconsistencia, pero o sea, tengo que saber la cédula y la ID del músico también, ¿verdad? Pero también podría hacer una función que traiga la cédula. Pero no importa, vamos a usar la función así como está. Y esto va a funcionar, le tiene que insertar 1.500. Ojo que en pago no hay nada, está vacío. Y vamos a ver si le inserta 1.500, quiere decir que funciona bien la función. Successfully, entonces select all from pago, 1.500. ¿Ven que funciona? Se ve, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, pero ¿qué pasó en mención? No cambió nada. Es decir, cualquiera de estas pistas, o sea, si cualquiera de estas músicas, pista es la música, que sea de John Lennon tendría que aparecer con pago. Para que ocurra eso, como no existe no existe nada que asocie pago con mención, acá está la fecha de pago. Ni siquiera está la fecha de pago en la tabla pago. Entonces yo tengo que ver, al insertar el pago, tengo que ver a quién músico es, ir a ese músico, ver todos sus álbumes, todas sus pistas y cuáles de esas pistas se mencionaron y tienen pagos nulos. ¿Verdad que es complicado? No es fácil esta tarea, pero vamos a aprender Maretepe. Para poder implementar esa función, esto es muy interesante y les va a ser muy útil. Yo puedo hacer lo siguiente. Select all from mención where
fecha pago is null, ¿ya? Eso es muy fácil, todos los son null, me va a traer todos otra vez. Pero quiero saber cuál de estas pistas es de John Lennon. Y acá viene lo divertido. And ID pista in. Después voy a explicar mejor, voy a hacer así al boludo. In select. ¿Dónde? ID pista in. Acá tengo que mirar la pista está en este álbum. ¿Ya? Entonces yo hago select de esta tabla, donde la pista está en este álbum, ¿ves? Entonces, in ID pista sería pista.id pista from pista, ¿verdad? Obviamente todas las pistas van a estar en pista, pero quiero saber las pistas que son de John Lennon, ¿no? ¿Cuáles son las pistas de John Lennon? Son where pista.id album ahí ya se está, entonces estoy haciendo acá un subselect, entonces yo le estoy mostrando que existe, yo le voy a explicar enseguida, pero estoy haciendo in select album, ID album, from album, ¿verdad? Se va complicando, ¿verdad? Y en álbum recién tengo quién es John Lennon, el músico. En álbum.id músico es igual a 2. Joder. ¿Será que va a traernos todas las pistas de John Lennon? ¿Será que es cierto? Tienen que decirme que esto es asustador, pero te da curiosidad, ¿o no? Estamos impactados, profe. Sí, profe, está interesante. Asustador sería la palabra correcta, la verdad. Sí, pero esto es una cosa mega útil. O sea, se dan cuenta, yo pues no sé qué pista es. Yo solo lo que sé es el músico es 2, pero esa información no tengo acá. ¿Ya? Acá lo que tengo es la pista. Pero entonces el álbum está acá. Entonces tengo que decir, mostrame todas las pistas, ¿verdad? Del álbum que está en este álbum donde el músico es el que yo sé. Entonces hago, está en este, que está en este, y acá ya tengo, en álbum ya puedo hacer el where. Acá recién, ahí recién hago el where es igual a 2, ¿ya? Porque yo quiero saber eso. Entonces la verdad es que esto es una forma muy asustadora de mostrarles select, pero yo siempre puedo usar el in cuando tengo más de un valor posible. Pues si esto pues es muy fácil. Este es un select, es como decir, mostrarme todos los álbumes de John Lennon, ¿verdad? Profe, ahí no se puede usar también join en ese subselect que hiciste. Sí, se podría usar join. Yo estoy aprovechando para mostrarle nomás cómo funcionan los subselect, porque sé que le da muchísimo más. Código, entiendo. ¿Ok? Profe, Entonces estoy diciendo que todos los álbumes de John Lennon son un álbum nomás y se llama Imagine. Eso tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuáles profe, son todas las pistas? O sea, pueden mirarlo así por pedacito, pero tienen que ustedes jugar con el select para entender esto, ¿verdad? Select all from, pistas, where album, bueno, pista, where album, where ID album, porque por suerte solamente tiene un álbum. Entonces, todas las pistas del álbum 1 son todas las de John Lennon, entonces, ¿ya? Porque este es su PK. Entonces, ahí te dice que las pistas 6 y la pista 7 es la del álbum Imagine,
no sé si Imagine era, pero es la del álbum en cuestión, ¿verdad? Y las dos músicas son Imagine y Penny Lane. Entonces, entonces es del músico 2, es la pista 1, pero vos no sabías, el álbum 1, pero vos no sabías, vos solo tenías músico 2. Entonces, con este subselect, la pista 6 y 7 es la que nos tiene que traer este subselect sin el paréntesis. ¿Funciona? ¿Se dan cuenta o no? Profe, Sí, señorita. ¿Alguien me podemos hacer, habló? podemos hacer por parte, Estoy haciendo por partes. así como hiciste recién en tu código, en tu, ahí puedes Claro. seleccionar la última parte del select O álbum. sea, empezar acá, ¿verdad? Bueno, No, voy a hacer arriba, al revés. arriba, profe. Así, pero quiero hacer al revés luego, así. Mostrame todos los álbumes del músico 2, ¿verdad? Porque nosotros queremos pagarle al músico 2. Así voy a empezar y después voy a armar de nuevo. Gracias por preguntarme. Ok, discúlpame que ya me vayan. Entonces, empecemos por ver cuántos álbum tiene el músico 2. Un solo álbum. Ahora, mostrame todas las pistas del álbum 1. Ok, pero son diferentes selects. Eso no me resuelve. Tengo que hacer muchos selects para llegar a la información y entonces después mostrarme todas las pistas del álbum 1 me retorna dos valores que es 6 y 7, ¿ya? Pero entonces yo tengo que saber que 6 y 7, entonces tengo que decirle mostrame todas las menciones. Voy a tratar de llegar a lo que me preguntas, Catherine, ¿sí? En realidad lo que yo te quería preguntar, profe, es que ejecutes por parte ese tu pequeño código que tenés. Voy a ejecutar, pero para que se entienda mejor estoy haciendo los selects por separado, ¿ya? Ok, profe. Enseguida llego ahí. Entonces, el álbum de John Lennon. No sé si era doble N. Después, por costumbre nomás ya le vamos a poner siempre el punto y coma, porque así ya. Entonces, ahí nos dice que el resultado. Entonces, el álbum de John Lennon, van a tener que ir haciendo ustedes, no están así que van a llegar. Entonces, el álbum 1 es, ¿verdad? Y el álbum es Imagine. Se llama así el álbum, ¿ya? El disco. Luego, uno tío que me llama ahí un familiar y no sé si es importante. Bueno, si no me tiró un mensaje, supongo que no. Entonces, todas las pistas del álbum Imagine me dice 6 y 7. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir así, where ID pista en mención es igual a 1 or ID pista es igual a, no, perdón, es igual a 6 o 7, ¿ya? Ese es el ID. Ese es el ID. Entonces ahí te dice que en la pista 7 nomás es la que no se pagó, ¿ya? El 6 no se tocó, no hay pista 6. Pero una forma de hacer esto es where pista in 6,7, porque son todas las pistas de ese álbum de ese artista. Entonces, esta es otra forma de hacer lo mismo de arriba. Y entonces, ¿yo cómo puedo llegar, si yo solo tengo el artista, cómo puedo llegar a todas las menciones de esa pista? Si yo el artista, el músico, lo que tiene es un álbum. Entonces yo tengo lo que hice fue entonces, primero este select. ¿Ya? Puedo hacer primero este select. Todos los álbumes del músico, me trae uno nomás. Ahora, mostrame todas las pistas
del músico que están en ese álbum de ese músico. Entonces, esta es la sentencia. 6 y 7. Ahora, mostrame todas las menciones que no se han pagado. Ahí agregué, pero esto podría ser, para que no se confunda, puede ser simplemente así nomás. Mostrame todas las menciones donde la pista esté en este subconjunto que está en este otro subconjunto. Y entonces ahí nos va a traer todas las menciones que son la pista 7. ¿Ven? Llegamos al mismo resultado, pero en un solo select. Para esto es una de las cosas para las que sirve el subselect. ¿Qué les parece? Hay que practicar, ¿verdad? Profe, yo tengo una consulta. Sí, por supuesto. Cuando insertas un pago, ¿cómo sabes a qué mención se refiere? No tenés ni idea, no sabes. Por eso estamos enfrentando este dilema. El pago dice es para el músico, no para la pista. Acá vos puedes ver, el pago es al músico y no hay, no, hay solo el monto. No sabes ni el monto ni a qué pista se refiere. Por eso es que en la clase pasada hicimos una función que nos traiga todas las menciones que todavía no se pagaron y el monto. ¿Ya? Entonces no sabe. Ese es el problema a resolver. Ah, ok, profe. Entonces, empezamos con este subselect y ahí entonces esto hay que pagar. Entonces, cuando yo inserto, a ver si está acá, cuando yo hago este insert, voy a cambiar de lugar. Primero tengo que saber, ahora ya sea qué músico, primero tengo que saber cuánto y eso me trae la función. Y cuando inserto a ese músico de la función, nomás ya traigo el monto. Pero ahora tengo que hacer un update a mención. O sea, el ejercicio es modificar mención y poner que sea todo pagado. O sea, tengo que hacer update mención set fecha pago es igual a la fecha en que se pagó, pero eso no hay. Entonces ahí podemos usar el pago es hoy. Hay una función de fecha que se llama now y para ver cómo funciona pueden hacer esto. Select now. Porque estamos en SQL, entonces con select se ejecutan las funciones, ¿verdad? Hagan select now y ¿qué les retorna? Funciones de fecha. También tienen que mirar un poco eso. Ahí mi sobrinito me habla desesperado, me está llamando, por eso no le contesto. Esto es clase. Decime la fecha actual, ¿ya? Entonces, le vamos a poner select la fecha actual, where, ¿qué? ¿Qué es lo que hay en mención? ¿Qué dato hay en mención? Hacemos select from mención. Así podemos ejecutar solo esta línea. Marcar como pagado todas las menciones de todas las pistas que son de John Lennon, pero yo no sé cuáles son, ¿ya? Ahí está el desafío. ¿Se dieron cuenta que es interesante? Entonces tengo que decir update mención where ID pista in. Y tengo que poner ahí todas las pistas. Y yo ya sé, porque ya hice un select, que estos dos son. Esta es la pista 7, es verdad. Pero eso yo no sé, tiene que saber mi función. Entonces es 7, pero yo no sé la pista. Cuando yo hago el insert, es solo sé el músico. ¿Eh? Ok, vamos a la solución final. No. ¿Qué estoy haciendo? Are you sure to wish to discard? No, no es lo que quiero hacer. Abrir otro. Acá voy a abrir, yo preparé un script para que sea más trigger actualización. ¿Dónde está? Modify. Debería estar acá triggers. Acá está la clase de hoy. Triggers. Esto yo le voy a alzar en el Educa. Pero ahora ya les expliqué que necesitamos subselect para ciertas soluciones. Entonces, acá ya tengo todas las soluciones, pero les voy a explicar ahora cómo funcionan los triggers una vez que ahora ya entendieron lo de los subselects.
Acá está, cree una función trigger que no permita borrar, pero yo no voy a hacer eso primero. Voy a hacer primero el F, que es, cree F, ¿dónde estás F? Acá está. F, cree una función trigger y voy a cambiarlo el orden, porque lastimosamente esto no se puede solucionar en ese orden. Tengo que hacer primero lo otro y voy a copiar acá. Entonces vamos a solucionar primero el F. Vamos primero el trigger que... Entonces estamos acá en lo mismo. En pagos voy a borrar todos los pagos. Voy a borrar otra vez porque quiero empezar de cero. Entonces verifico, uso la función que trae el monto de lo que hay que pagar. Y ahora les voy a explicar qué es un trigger. Un trigger es una función que se ejecuta inmediatamente después de hacer una operación de insert antes o después de una operación insert, update o delete. Esto es un trigger, ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, y al insertar, necesito hacer una función que marque, que haga el update. Y yo ya armé acá, pero le voy a explicar cómo funciona para que ustedes entiendan. Entonces, se crea una función. Create o replace, siempre le ponemos nomás para que si ya existe lo reemplaza. Le doy nombre a la función, pero si quiero que esta función se ejecute asociado a una operación insert, update o delete, le tengo que preparar, entonces le digo que él no retorna un valor, retorna un trigger. Así se arma. Es diferente la sintaxis, ¿ya? Entonces, creo una función que retorna un trigger, le doy esto es un label, una etiqueta, un marcador que se puede llamar trigger 1, trigger 2. Yo le llamé función de inserción de pago. Y tiene un begin y un end, ¿ya? Acá end. Y le digo, el lenguaje en el que voy a escribir es PL, PG, SQL. ¿Por qué es importante decir el lenguaje? Porque yo puedo escribir una función en Python en un trigger. Acá yo le puedo decir Python y entonces todo lo que va entre el begin y el end hasta esta etiqueta, por eso esta etiqueta, para que el compilador entienda que esta función empieza acá y termina acá y debe usar este lenguaje para compilar. Nosotros vamos a hacer en PL, PG, SQL, es decir, el lenguaje de procedimiento de Postgres. Pero puedo hacer en Python, ojo con eso. Y yo adentro del trigger, yo armé dos escenarios posibles, si estoy insertando o si estoy modificando. Pero solo le voy a explicar lo del insert para que sea, y aquí está, que yo tengo que hacer un update de mención, ponerle la fecha de pago, cuando la fecha de pago todavía no está en mención, es decir, es nulo, y la pista está en el subselect. Pero aquí se convierte a algo más interesante y complejo, pero que es magia pura. Yo no sé cuando está la función ejecutándose, ¿vieron que él no recibió parámetros? Entonces yo no sé, porque yo no le puedo pasar el parámetro porque él se está ejecutando solo. El trigger es, yo inserto algo y él se ejecuta. Entonces el parámetro él tiene que traer de la tabla que se está insertando. Esto es algo completamente nuevo para ustedes y mágico que si aprenden, si entienden, le va a ser muy útil en la vida. Ok. Entonces, vieron que yo en mi subselect hice músico es igual a 2. Pero eso es porque yo decidí hacer la prueba para John Lennon nomás, pero él tiene que ser válidos no solo para John Lennon, para cualquier músico. Entonces, ¿qué es New ID? Músico. Miren, cuando yo inserto, ¿dónde está mi insert? No me diga que no puse. Acá está. Cuando yo inserto, este es mi mismo insert. Cuando yo inserto el músico, yo le digo en el insert a qué músico corresponde. Pero si pongo 3,
Yo lo que hago es el insert nomás y él tiene que disparar solo el update. Ya que es lo mismo que insertar y update sería a poner el update por separado este. O sea, sería más o menos equivalente a eso, pero aquí significa que yo sé, si yo hago esto por un query, yo sé que es para el músico 2 y yo sé que la pista es 7. Yo puedo hacer estos dos insert. No, pero yo lo que el desafío es que al hacer el insert, él solo sepa qué músico corresponde y él solo haga el update. Eso quiere decir que yo, después del insert, tengo que hacer esta función y él va y hace el update solito, pero él, como debe ser válido para cualquier ID de músico, entonces le hago, acá uso como parámetro algo que se llama New ID Músico. ¿Y de dónde sale esto? Esto ahí viene lo interesante. Cuando yo hago un insert, en memoria se crea una tabla de memoria que se llama New. Tabla en la memoria que contiene los valores que se insertan. ¿Ya? Entonces, new va a ser una tabla que va a tener ID músico. Él se crea solo esa. Y también va a tener, vamos a suponer que sea una tabla, vamos a tratar de representar así, va a tener esta es una estructura de datos, en realidad es una tabla en la memoria. Mientras dura el proceso, él va a tener ID music y músico o monto pagado. Va a construir el propio motor, va a construir eso y los valores van a ser 2 y el monto que él recupere, ¿ya? Pero yo no sé porque mi sistema va a insertar eso. Esto es si hago insert. Y si yo hago update, también el new, pero si hago un update ocurre otro fenómeno. Existe el old. Si yo hago un update, el nuevo son los nuevos valores y en el old son los valores antes del update. Y si entonces, en el caso de un update, Sería el backup de tu registro, profe. el backup de tu registro mientras dure tu transacción. Mire que esto le da un poder de procesamiento, o sea, un poder de cálculo increíble a las bases de datos. A mí me gusta mucho esto. En el caso de update o insert o delete, se crea también una tabla old. Porque al borrar, antes de confirmar, también en el old están lo que estás borrando. En tabla de memoria que contiene los valores que se insertan o se modifican. Pero este es los nuevos valores. En el caso de update o delete se crea también una tabla old. En el caso de insert no existe old, ¿por qué? Porque no existe old. Es la primera vez que estás insertando, ¿verdad? En el caso del delete, entonces no existe new, solo old. Por eso es que yo hago referencia acá a new, ¿ven? Porque por eso le pregunto si estoy insertando. Y acá surge otro. Este es una variable. Y voy a copiar en el otro, mi otra herramienta y le doy F1 y no me trae nada. Query distribuidora, TGOP. Entonces, vamos a googlear acá Postgres SQL TGOP. Documentación del 9.4. En realidad, cualquier documentación de cualquier versión, ahí le va a explicar a ustedes cuáles son las variables en un trigger. ¿Ves? TGName es el nombre del trigger. TGRelate, el ID, table name, la tabla esquema, realize, when, si es. Miren, tienen un montón de variables a las que ustedes pueden hacer referencia en el trigger. Estos son variables propias del. Y acá está el TGOP. Es una cadena que contiene la palabra insert, update, delete o truncate dependiendo del tipo de trigger del evento. New es un array, le llama él. Yo le llamé una tabla, pero en realidad es un array conteniendo los valores. All es un array conteniendo los valores viejos. Argumento ya ahí. Entonces ustedes pueden
aprender más de eso. Entonces, por eso es que yo estoy usando acá, uy, me perdí, porque abrí demasiadas cosas, y acá. Entonces, por eso es que yo uso la variable TGOP es propio de los triggers. Entonces le digo, si estoy insertando, entonces, esto es separado, es otra sentencia. Haceme un update de mención diciendo que la fecha es ahora, cuando la fecha es nula y la pista está en el subconjunto de pistas de este músico. Eso nomás es. Y entonces le dejé un comentario, else if, si estoy haciendo un update, hacer otra cosa, ¿ya? Ahí, else o otra cosa sería, si estoy haciendo un insert o estoy haciendo un update, el else ya es el delete. Entonces ustedes pueden tener un trigger que funciona para todos. Entonces vamos a crear este trigger. ¿Les parece que tienen una idea? Lo importante es que ustedes tengan una idea de cómo yo construí nomás, ¿verdad? Y ahora la sintaxis uno puede aprender con la ayuda o con los ejemplos, porque ustedes van a tener esto y van a hacer copy-paste. Entonces, ejecuto todo, desde el create o replace tree function hasta el acá. Ejecuto y successfully me dice. Ahora en ningún caso yo le dije en qué momento quiero que se me ejecute. Ven que dice nomás función insertar y retorna trigger y hace ya. Pero acá yo le estoy diciendo si estoy insertando. Pero la verdad es que tiene una segunda parte que es crear el trigger. Y acá viene lo interesante. Crear un trigger que se llama tal, le doy un nombre, antes de insertar o modificar. Puedo decirle or delete. O puedo decirle solamente insert, que es nuestro caso. Yo puse esto como ejemplo nomás. Así se crea un trigger. Crear un trigger que se llama así antes de, pero también puedo decirle be after. ¿Qué significa eso? Después de. Hay dos momentos en los que los triggers se pueden antes de borrar o después de borrar. Y depende de los controles que quieran hacer. Yo voy a usar before y le voy a explicar por qué. Y digo on, ahí le digo sobre la tabla pago, porque acá realmente yo no le dice una referencia, hago nomás una referencia a uno new ID músico, pero eso podía ser la tabla músico también. ¿Ya? Entonces, esta función no sabe el momento en que se tiene que ejecutar. Entonces, estas llamada, o sea, esta instrucción le digo, créame un trigger before insert on pago, es decir, en la tabla pago, en esta tabla. Por favor, quiero que estén entendiendo y mirando. Y por cada fila que se ejecute, mira, por cada fila que se cambie, ejecutame la función, le llama procedimiento, que creaste antes. Esta función ya tiene que existir. Esto invoco. Entonces acá le estás invocando. Crea el trigger que llama a la función según la operación. Me le puso tilde. Porque estaba mi teclado en inglés. Ok, entonces ejecuto esto y vamos a ver qué pasa. Creo que ya está successfully. ¿Dónde se crea esto? No se crea acá en funciones. Ven, refresh. Se crea en... ¿Dónde? Acá, trigger function, ¿ven? Acá se creó el objeto. Y la llamada se tiene que crear sobre la tabla. Acá está, mira. Sobre la tabla que yo hice referencia acá en el disparador. Este realmente es el disparador. Esta es la función donde está la lógica. Esta es la función que realiza la lógica y este es el disparador de la función, que es solo en el insert. Y acá está. Y eso se puede ver acá. Simplemente dando de doble clic, probablemente no. Acá en SQL, acá le va a mostrar que así es el disparador. Si quieren ver... Acá, aquí está, ¿ven? Create función. Él le dio algunos chirimbolitos, ¿ven? Cambió el lugar donde está language. Le llamó body nomás, ¿ves? Hizo unos arreglitos al tu trigger. Pero eso es porque el Postgres ya lo compiló, ¿ah? Ok.
Acá entonces yo ya creé. Entonces ahora voy a ver, tengo valores antes de ejecutar, voy a ver, tengo pagos. Parece que no nos va a dar tiempo de ver la otra parte, che. Un pago nomás. No tiene que haber ninguno para nuestra prueba. No hay ninguno. Entonces, ahora sí voy a probar. Inserto el pago para John Lennon. Ya se acuerdan que John Lennon era el 2 y su cédula era un 23 y el monto pagado va a traer de la función que ustedes ya usaron. Inserto. Ok. Verifico ahora. Select from pago. John Lennon 2. Pago 1500. Ok, la prueba de fuego. Todas las menciones de John Lennon fueron pagadas en mención. ¿Están ahí mirando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¡Tarán! ¿Y los aplausos? Fecha de pago ahora. La pista 7, que les dije que esa era la de John Lennon, ¿o no? ¿Se entendió? ¡Tarán! Practicar y muchísimo, ¿eh? Espectacular. ¿Vieron lo que se puede hacer? ¿Qué más lleva? No me gusta esto. Ok. Esto es todas explicaciones, se le dio mención. Este era lo que, el paso 6, verificar. Y ahora viene, crea una función que no permita borrar. Yo si hago ahora delete de pago, ¿me va a dejar borrar o no pago? Puedo hacer delete from músico where ID músico es igual a 2. Intentaré. Update o delete en músico viola la llave foránea músicos en la tabla álbum, dice. No me deja borrar porque hay una FK, pero eso es porque hay una FK, no porque yo le programé, sino que por el diseño. Esto se llama integridad referencial. Por integridad referencial, no puedo borrar un músico que tenga álbum, que tenga datos relacionados en otra tabla realmente, en álbum o en cualquier otra tabla. ¿Verdad? Pero pago, voy a poder borrar porque pago no tiene ninguna relación con ninguna tabla. Yo tengo que entonces establecer un trigger que no me deje porque al pagar se marcó como pagado una mención pagada. Entonces, ¿no? ¿Dónde estoy? Acá, paso 1 es verificar los datos de las tablas involucradas. Entonces, en mención, esto ya voy a explicar nomás ya, pero en realidad vamos a hacer y vamos a probar también porque tenemos 10 minutos. Ok, yo no debo borrar el pago de John Lennon porque acá dice que ya se le pagó por esta mención que es el dueño de la pista 7, ¿verdad? Acá. Entonces, acá ya van a entender. Creo o reemplazo una función que se llama FNC delete pagos, que retorna un trigger, porque él no retorna un valor ni un mensaje. Y acá empieza la lógica. Y la lógica puede ser, también necesito un subselect. ¿Por qué? Porque debo contar, acá declaro, declare de cantidad pagos, que es un integer, por ejemplo, ¿verdad? Más arriba. Y luego, esta sería una forma de resolver. Cuento la cantidad y guardo una variable cantidad declarada antes de la tabla mención que el pago es no nula, ¿ya? Hay un pago no nulo. En las pistas que corresponden al músico John Lennon. Y acá usé el all. Y ya saben por qué, ¿verdad? Porque estoy intentando borrar. No es new, es el old. Y entonces después puedo hacer un if
cantidad de pago mayor a 0, entonces no le debo dejar borrar. Tengo que hacer una excepción. Esto ya le voy a mostrar nomás porque es demasiado calidad. Entonces, pero yo decidí no usar esto del select count, pero ustedes, el desafío es que lo hagan así y después pongan un if, algo así como if, if de cantidad pagos mayor a 0, mayor a 0, ¿verdad? Todo el teclado inglés, español, cambiar toda la hora. Mayor a 0 de... Pero ¿cómo se muestra un mensaje? No debe pagar. Entonces, yo ya les resolví ya, porque ustedes tienen que copiar nomás esto. Entonces, tengo que hacer esto. Rise error. No se puede borrar porque no y punto. Cierra. Porque creo que me hace 2 y yo quiero 1. Bueno, más o menos así. Ahora, él tiene que retornar el all, es decir, retorna el propio array con los nuevos valores. En el otro necesitábamos hacer eso, retornar. En el otro necesitábamos, ¿por qué? En el anterior no hay ningún return porque él ya no hace nada con los datos, pero acá él tiene que impedir que ocurra. Entonces, yo hago un raise error y le doy return los valores old o los valores new si cambié, ¿ya? Pero otra forma mucho más pro de hacer es esto. Usando el if exist. Si existe, y esto es como un valor lógico, esto es una forma, le estoy mostrando que en el subselect uno puede también usar la sentencia exist en el if o dentro de un select. Si existe algún registro con fecha no nula donde la pista esté en este subconjunto, entonces mostrarme el siguiente error, rise error. El pago del músico X no se puede eliminar porque tiene menciones pagadas, ¿no? Y si yo uso una expresión y pongo esto es wildcard, no sé cómo es en inglés, digo en castellano, yo le puedo decir, reemplazame el porcentaje por el valor o el músico, entonces return all, hasta acá va mi trigger. Y luego tengo que crear el disparador del trigger. Entonces hago esto. Ejecuto, vamos a ver si funciona en la prueba y después hago el disparador también sobre pago, pero antes de borrar, acá cambié el momento en que se dispara. Ahora selecciono el pago e intento borrar el pago y para no, where ID pago, no del músico, where ID músico, borro todos los pagos del músico, 2. A ver, a cruzar los dedos porque ni siquiera probé. ¿Qué les dice? ¿Alguien me lee? Cristian, vos que siempre estás atento, léeme por el mensaje que dice, ¿se lee? El pago del músico 2 no se puede eliminar porque tiene menciones pagadas. Y ese es lo que yo le dije que me tiene que decir acá, ¿verdad? Yo le dije que me haga esto y él reemplazó el porcentaje, el wildcard, con el campo o la variable que le puse acá. Y me dice claramente, no puedes borrar el pago del músico 2 porque tiene menciones pagadas. ¿Y el pago se borró? No. Terminamos 5 minutos antes. Hoy me fui como Bolivia sobre Paraguay. Le hice así 4 goles a 0, ¿o no? O 6. Ahora tenemos 2 triggers y 2 funciones de triggers. Pero se dieron cuenta que los 2 triggers los disparadores son before
son sobre la tabla pago. Uno es before insert y el otro es before delete. Esto quiere decir que yo en una sola función podía haber metido las dos lógicas. Es decir, acá podía arriba, podía hacer un solo trigger. Me estoy perdiendo donde estoy, donde decía if. Mucho más arriba, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo podía nomás poner acá en el else la lógica, toda la lógica, o si quieren, podían ustedes poner así. Else if, ¿verdad? Y poner toda la otra lógica que puse en el otro trigger, pero entonces el disparador tenía que decir acá, or delete. Entonces, este trigger ni siquiera se llama ya insert, ¿verdad? Trigger sobre pagos y ponen toda la lógica en un solo trigger. Se puede poner un solo trigger o pueden hacer así separados. Esto es nada más para demostrarle, este es un trigger por el borrado, este es un trigger por la inserción y vamos a suponer que van a hacer un trigger por el update, pero pueden poner todo en uno solo, pero entonces la función tiene que tener toda la lógica. Por eso le puse este ejemplo de else if y simplemente en el caso que estoy borrando, ¿qué debo hacer? ¿Preguntas? Con gustísimo, con muchísimo gusto. Profe, Sí, no se puede, debería responder a David que dice, ¿pueda también create o replace? No, el trigger, en la función sí, pero el trigger no te deja. El trigger tenés que borrar, tenés que hacer drop, o si no, con el clic derecho. No, acá, voy a decirte acá mismo, create o replace, y vos sabés que no me funciona así Vamos a ver si funciona, pues ahí No, create o replace trigger no se puede hacer, dice. Tenés que hacer drop, trigger. Vamos a ver si esto tiene que borrar, pero esto no va a funcionar. Simplemente drop, trigger, on, pago. Creo que así se hace el drop. Ahí sí funcionó. ¿Y ahí qué pasó? Borré mi trigger. La función no se borró por el trigger, sí, eso ya no va a funcionar. Entonces ahora tengo que hacer otra vez create. Pero este no, es solamente para el insert, ¿ya? Y recrear. Y ahí o sea, qué bueno que me preguntaste, pues siempre esto pasa. Es drop trigger, nombre del trigger, on tabla, y luego tenés que hacer el create de nuevo. Así funciona, me funciona por lo menos en Postgre. En SQL Server, y eso es un poco diferente, por ahí vamos a tener tiempo, pero funciona más o menos igual, solamente que algunas sentencias son, en SQL Server es más fácil y todo. Cristian, te escucho, disculpa. Cristian, ¿qué me decías? sí, ahora tengo dos preguntas. Uno es si se puede hacer create trigger if not exist. Sí se puede hacer, if no existe y tenés que buscar dónde está, pero no es así nomás, tenés que decir no existe en qué tabla y luego hacer el drop o create. Dale, ya está. Es un poquito más complicado, pero está bueno, es un desafío, sí se puede hacer, pero yo a ver, no le quiero complicar mucho con esto, porque esto ya son especificidades del lenguaje. Le puedo mostrar algo en SQL Server, bueno, pero le voy a mostrar offline, no que no se quede grabado. Hasta acá no me voy a grabar la clase para que no sea muy largo y ahí seguimos con las preguntas. Con mucho gusto.